como país inicialmente, pero como sociedad, para que estas condiciones que lamentablemente hoy presentan este recurso en cada una de estas fases del aprovechamiento del agua, con lo que tiene que ver en la producción, gestión del servicio, abastecimiento, potabilización, distribución y saneamiento, sea un compromiso que debe ser cumplido por quienes hoy están al frente del gobierno y sus instituciones. Pero asimismo, cada una de estas fases presentan problemáticas similares de gestión que van desde deficientes procesos de planificación, precaria información, debilidades institucionales, deficiencias presupuestarias, inversiones insuficientes, hasta la progresiva desprofesionalización de los funcionarios que prestan en las instituciones estos servicios. De tal manera que hoy queremos reiterar de que en este momento 2.000 millones de personas en el mundo se ven obligadas a beber agua que no representan garantías de salubridad de ninguna clase. Y otras 4.500 millones de personas no cuentan con unas instalaciones sanitarias suficientemente higiénicas que permitan brindar un servicio óptimo como lo establece la ley. De tal manera que el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, no exagera al afirmar que la escasez de agua en el mundo es un asunto de vida o muerte. La principal víctima del cambio climático es el agua. Aquí podemos nosotros decir que este fenómeno que hoy viene a desarrollarse en todo el mundo, si alguien quiere ver qué está sucediendo con el cambio climático, tiene que voltearse a ver el agua. Por cierto, el agua como recurso y el agua como lo establece la ley, un servicio apto para el consumo humano. Aquí cabe destacar que especialmente uno de los mayores ecocidios que se está cometiendo sobre una de las grandes fuentes y reservas que tenemos en Venezuela, en el sur del Orinoco, se está llevando adelante especialmente con el desarrollo del motor minero. Una de esas fuentes que obviamente representa una gran fuente de energía eléctrica para nuestro país y que hoy lamentablemente el gobierno, sin importar el daño ambiental que se lleva adelante, bueno, sigue con la política del ecocidio, del mayor ecocidio que se está cometiendo hoy en el planeta. Asimismo, queremos nosotros destacar que cuando hablamos en materia del agua, debemos recordar que en el año 2008 el Ministerio para el Poder Popular del Ambiente señaló que se habían sobrepasado las metas del milenio, por cuanto a la cobertura del agua potable había alcanzado el 94% de la cifra, cuando diversos técnicos ponían en duda que el nivel de inversiones sectoriales entre 1999 y 2008 solo permitían cubrir la demanda vegetativa por el crecimiento de la población y aumentar la cobertura en el 86% en el mejor de los casos. Bueno, así fue reflejado en el mismo resultado por cifras oficiales del censo INE del año 2011, cuando señalaron que había una cobertura apenas del 85%. De tal manera que para nosotros el deplorable progresivo deterioro del recurso se inicia desde el escaso mantenimiento de las cuencas productoras de agua, ubicadas principalmente en parques nacionales. Recientemente acabamos de recibir en la Comisión de Ambiente a funcionarios de Imparque que nos manifestaban a través de su denuncia los lamentables hechos que allí están sucediendo actualmente y que obviamente esa delegación nos decía las penosas condiciones en las que prestan su labor, sin dotación de equipos, escaso presupuesto, deserción de personal capacitado por los bajos salarios y que allí entendemos que principalmente en nuestros parques nacionales es donde sale el recurso agua que hoy tenemos en Venezuela. Igualmente,
El deterioro alcanza los embalses, a los que el mantenimiento es casi nulo, aun cuando se han contraído diversos préstamos de financiamiento del BID y la CAF, entre otros estudios que se han hecho al respecto señalan un bajísimo rendimiento en la ejecución. En Venezuela existen alrededor de 110 embalses distribuidos a lo largo del territorio nacional, construidos para satisfacer fines diversos, entre los que destacan el abastecimiento para el consumo humano, para el riego y la generación de energía. De estos, solo 2 se han construido y dado continuidad en el gobierno nacional durante los últimos 17 años. De tal manera que de ellos al menos 18 se encuentran en situación problemática que ponen en riesgo el abastecimiento en unos 6 estados del país. El recurso hidráulico soporta el 60% de la generación eléctrica nacional y la mayor parte de los sistemas de agua potable y saneamiento depende del suministro eléctrico para su funcionamiento. En cuanto a la gestión del agua, la situación no mejora por parte de las pocas adecuadas decisiones gubernamentales. Aquí, en primer lugar, la construcción de trasvases desde fuentes contaminadas a embalses de agua limpia, el caso trasvase del río Cabriales y del lago al lago de Valencia, al embalse Pao Cachinche. Obras de importancia capital que están inclusas, el caso del acueducto Luisa Cáceres de Arismendi en el estado de Nueva Esparta. Construcción de grandes obras hidráulicas sin ninguna utilidad, obsolencia de las plantas de potabilización y mantenimiento de agua servida, así como escasez de productos químicos para ambos procesos que inciden en la baja calidad de las aguas. Innumerables denuncias que sobre estos aspectos reposan en las comisiones permanentes de Ambiente y Administración y Servicios. La Asamblea Nacional, a través de estas comisiones en el año 2016, discutió sobre el tema de la problemática del servicio del agua potable, pero también de la contaminación del agua. En Venezuela, el 20% del territorio nacional lo conforman cuerpos de agua. Y cuando me refiero a estos cuerpos de agua, tenemos que decirle con mucha claridad que están los ríos, los lagos, lagunas, morichales, represas, y que lamentablemente esta política devastadora hoy tiene en Venezuela un problema adicional. Y la gran pregunta al gobierno que tenemos que hacerle es que si el agua es o no es un derecho humano para los venezolanos, para los ciudadanos. Entonces, ¿por qué hoy más del 90% del agua que consumimos nosotros en Venezuela no contiene los parámetros mínimos que realmente se necesitan y que estén establecidos en la ley que tiene que cumplirse para suministrarle el servicio de agua potable a los ciudadanos? De tal manera que asimismo, no obstante, con ello insistimos en la necesidad puntual de lo siguiente: garantizar la sostenibilidad ambiental de la producción de agua, diseñar y aplicar mecanismos orientados a garantizar la sostenibilidad económica y financiera del servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento de las aguas servidas, establecer los mecanismos de coordinación necesarios de los gobiernos municipales para levantar información sobre la situación de la infraestructura, como embalses y plantas de potabilización y tratamiento, diagnosticar de la situación real del sistema eléctrico nacional y en especial el embalse del Guri, anticipar acciones para enfrentar fenómenos climáticos que son cíclicos, por cierto, y que hoy son los grandes responsables por parte del gobierno, los que el gobierno quiere imputarle la mala prestación y la afectación de este servicio. De tal manera que, así como decimos esto, hoy queremos presentar en esta plenaria un acuerdo que vamos a consignar en la Secretaría para dejar constancia de nuestro compromiso en la lucha en defensa de todos los derechos del pueblo. Esta Asamblea Nacional tiene que seguir cumpliendo el rol en defensa de esa Constitución, pero también de esos preceptos constitucionales. Allí el artículo 127 de nuestra Carta Magna y el artículo 304 nos establece claramente cuál es nuestra responsabilidad. Un ambiente
sano, seguro y ecológicamente equilibrado, tenemos que brindarle a nuestras futuras generaciones. Y el agua como recurso y como un servicio, además de todo el drama social, de salud pública que genera, también ahora es un drama económico para los ciudadanos. ¿Cuántas familias tienen que cargar con el costo ahora para comprar un servicio de agua potable, para comprar un garrafón, para comprar un cisterna para poder abastecerse de este servicio vital para la vida? De tal manera, compañeros, que hoy es precisa la oportunidad para decirle también a los venezolanos que este problema, que en las próximas horas lo veremos como un problema alarmante en cada una de las comunidades, es un problema que tenemos que abordar con la seriedad del caso. Preservar las fuentes y evitar su contaminación por vertidos ilegales provenientes de las industrias, los ciudadanos y el Estado es la parte de la gestión más importante. El gobierno debe desarrollar un programa de inversión emergente que obviamente hoy no existe, producto a los actos de corrupción donde se han desviado miles de millones de bolívares que han tenido que estar destinados para que hoy ese problema no existiera en Venezuela. Tienen que informarle a los usuarios por parte de los entes rectores de qué está sucediendo con la calidad del agua, pero también del nivel de calidad de agua que hoy se les presta a los ciudadanos en Venezuela. Aquí tiene que haber un plan de emergencia para que se pueda invertir en cada una de esas plantas de tratamiento que ya están obsoletas y que no cuentan con el recurso que realmente necesitamos nosotros para brindarle calidad de agua a todo nuestro pueblo. Desde esta Asamblea Nacional convocamos también a todos los sectores a que hagamos frente en esta lucha, que el agua como un derecho humano nos implica la responsabilidad a todos los ciudadanos. Aquí tiene que el gobierno inmediatamente desarrollar un plan de gestión social que no aparece por ninguna parte sobre el manejo de los recursos hídricos en Venezuela. Adicionalmente, tenemos que promover un sistema de drenaje urbano que aquí, con estas experiencias que tenemos en políticas públicas modernas, tenemos que llevar adelante. Y al final del camino tenemos que hacer una sola reflexión. La tierra es un cuerno de abundancia infinita, del que puede extraerse riqueza a perpetuidad. La frase, lejos de ser una afirmación aislada, forma parte de una visión del mundo muy arraigada. Pero si algo nos ha demostrado el tiempo, es que no es sostenible. Por más rico que sea un país en recursos naturales, estos terminarán por agotarse. Compañeros, amigos, pueblo de Venezuela, esta Asamblea Nacional tiene la obligación de seguir luchando para defender esa Constitución por un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado. Es todo, señor presidente, colegas diputados. Muchísimas gracias. Gracias al diputado Luis Parra por su intervención. Permitimos que se extendiera más allá del tiempo reglamentario por ser el ponente y estar presidiendo pues esa comisión. Pero en adelante pues vamos a agradecer pues que estemos dentro de los 10 minutos reglamentarios. Tiene la palabra el diputado Luis Silva. Buenas tardes, señor presidente, vicepresidente, colegas diputados, medios de comunicación, pueblo de Venezuela. En este momento, a esta hora, una madre bolivarense sube 4 pisos en el Hospital Rojas y Páez con un tubo de agua para poder hacer su aseo personal. No hay agua en el Hospital Rojas y Páez, que es el hospital centro de salud más importante de todo el suroriente del país, no hoy, desde hace años. Y eso ocurre en el estado que recibe toda esa agua que baja de las montañas andinas, toda esa agua que brota de las mágicas entrañas de la selva guayanesa. Esa agua que riega la tierra bolivarense, pero que no entra al 50% de los hogares bolivarenses. En el estado Bolívar hay suficiente agua para solucionar el problema de agua en Zulia, en Falcón, en Carabobo, en Sucre, en Nueva Esparta, pero ni siquiera los bolivarenses tenemos suficiente agua en nuestros hogares. Ciudad Bolívar, a orillas del Orinoco, el padre de nuestros ríos, 6 parroquias
de sus 11 parroquias, 6 parroquias no tienen agua. Ciudad Guayana es prácticamente una isla ubicada entre el Orinoco, el Caroní y la represa de Macagua. Y hoy, en este instante, los vecinos de San Félix protestan porque ya tienen 2 semanas sin agua en sus hogares. Lo mismo ocurre en Caicara del Orinoco, a orilla del Orinoco, en Maripa, a orilla del majestuoso Caura, en Upata, en Guasipati, en el Callao, en el Palmar, en plena Sierra y Mataca. No hay agua en los hogares guayaneses. Y yo recuerdo que justamente en febrero del 2016, cuando el vicepresidente Reyes encabezaba la Comisión de Ambiente, interpelamos a la Gobernación del Estado Bolívar y vino el secretario general de Gobierno e informó nacionalmente que el 96.4% de los guayaneses teníamos el problema del agua solucionado. Mintió a esa comisión, mintió a esta Asamblea Nacional y hoy más de la mitad de los bolivarenses seguimos protestando por falta de agua. Carecemos de agua. En el interín, el señor exgobernador Rangel Gómez prometió y construyó, entre comillas, un acueducto. Ese acueducto en el 2012 se cotizó en 325 millones de bolívares. Se inauguró, entre comillas, el 20 de diciembre del 2016 a un costo de 675 millones de bolívares, el doble del presupuesto estimado y más de 6 millones de dólares en créditos adicionales que solicitó. Y hoy, por ese acueducto, no sale ni una sola gota de agua. En lugar de acueducto es un gasoducto, porque lo único que circula por ahí es aire, es gas. Las imágenes que le vamos a presentar, me van a disculpar, son domésticas, son imágenes de Ciudad Bolívar, pero cualquiera de todos y cada uno de nosotros se siente identificado porque lo que ocurre en Ciudad Bolívar realmente ocurre hoy en toda Venezuela y no solo en el interior de la República. Ocurre en Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, no hay agua tampoco, ni en el oeste ni en el este. Señor presidente, con su permiso, vamos a pasar 3 videos muy breves de más o menos lo que ocurre con el problema del agua en Venezuela y en Ciudad Bolívar. Adelante, señor. El agua que falta en los próceres, el agua que falta en Marguanta, el agua que falta en Brisas del Sur, en el barrio Los Olivos, en toda la parroquia de José Antonio Páez, en Brisas del Orinoco, en Colinas Bolivarianas, en Terraza del Hipódromo, se pierde diariamente por la indolencia de las autoridades de Hidrobolívar, del gobernador y del alcalde. Bote de agua, agua blanca, agua potable, mientras en los barrios de Ciudad Bolívar no hay agua, acá se bota libremente desde años, sin que ninguna autoridad le ponga solución. El siguiente video, por favor. El siguiente video. Bueno. Estamos en Jerusalén, parroquia La Sabanita, Ciudad Bolívar, municipio de el Estado Bolívar. Acá los vecinos siguen protestando. ¿Cuál es el motivo de la protesta, mi amor? La falta de agua. Tenemos 2 años, 3 años que no nos llega el agua para este sector. Y allí dice hay hambre en ese letrero. Tenemos 4 meses que no nos llega la bolsa del bendito CLA. ¿Cuál es tu nombre? Mayra Toledo, vivo en Barrio Jerusalén, calle Tumereno. ¿Cómo está la situación, amigo? Agua. ¿Cuál es tu nombre? Luis Alfredo. Luis Alfredo, ¿de cuándo no llega agua? Tiene 3 meses que no llega el agua. 3 meses. Y cuando llega todo el día. No, que todo el día, de mes a mes. ¿Cuál es la respuesta de las autoridades que se han hecho presentes? Ninguna, yo no digo ninguna. No hay respuesta. ¿Cuál es la respuesta? No hay respuesta. ¿Cuándo dan respuesta? Señor Justo Noguera, vivimos en la capital del estado Bolívar, la cual tiene la mayor cantidad de agua de todo. ¿Seguimos? Bueno, esa es la realidad de Ciudad Bolívar
pero es la realidad de Nueva Esparta, Falcón, Sucre, Carabobo, cualquier ciudad venezolana. En pleno siglo XXI, la involución bolivariana nos ha retrotraído a tomar agua de aljibes o a pagar un barril de agua en 40 y 50 mil bolívares, a alumbrarnos con mechuzo de gasoil, a curarnos con hierbas medicinales. La peor involución, la involución bolivariana, el retroceso del siglo XXI. La peor crisis humanitaria jamás padecida por Venezuela. Señores del gobierno, se lo digo de frente a las cámaras, no somos camellos, somos seres humanos dignos que necesitamos agua, que necesitamos alimentos, que necesitamos salud, seguridad y educación. Ya basta de esta fatalidad que ha caído a Venezuela, la plaga roja, la peste roja que invariablemente conduce o al exilio o a la muerte. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, diputado Luis Silva. Tiene la palabra el diputado Ilidio Abreu. Sí, con la buena tarde, ciudadanos de la directiva, compañeros, colegas, diputados. Ciertamente un tema bien interesante e importante para el país, que por cierto, en enero del 2016, el primer derecho de palabra que tomé en esta soberana Asamblea Nacional fue para hablar del tema del agua. Recuerdo que presentamos un acuerdo y en consecuencia interpelamos en esta Asamblea Nacional a la presidencia de Hidroven y a casi todas las filiales de los diferentes estados de nuestro país. Recuerdo escucharles decir mil y una cosas, hablar de mil y un proyectos y de varios montos de inversión. Luego de 2 años nos hemos tropezado con la verdad, y la verdad es que aquello quedó en el aire como queda todo lo de este gobierno. Acá no se ha hecho absolutamente nada. Los recursos que hayan sido invertidos definitivamente pasaron para la corrupción. Recuerdo que hablamos de problemas graves en Caracas, en el Zulia, en Nueva Esparta, en Falcón. Me comenta el diputado Alexis Paparoni que por allá en el Vigía, en Mérida, son 8 días que no tienen agua. Y yo voy a hablar concretamente en este momento del estado Carabobo. Para aquel entonces, en Carabobo había un problema grave de contaminación de agua en todo el centro del estado. Y en la costa carabobeña el problema era escasez de agua. Ha pasado el tiempo y poco o nada se hizo en los supuestos trabajos de Alejo Zuluaga, y los carabobeños, la poca agua que llega hoy sigue siendo contaminada, convirtiéndose esto sin duda en un grave problema de salud pública. Hay que ver los casos de enfermedades de la piel, de patologías gastrointestinales que se han generado producto de la falta de agua y de la calidad del agua. Luego, en el caso de la costa carabobeña, el problema no era contaminación, sino escasez, y la represa de Canoabo, con videos que presenté acá, estaba totalmente seca. Se decía que era porque estaba seca la represa de Canoabo. Hoy la represa de Canoabo está en el límite completo, totalmente full, y resulta que sigue sin llegar agua a la costa carabobeña, porque lamentablemente teniendo agua, entonces todo el sistema de distribución y toda la tubería está definitivamente colapsada. Y aquí hay una gran verdad, yo voy a ser muy breve en esta intervención, y la gran verdad es que nosotros tenemos la obligación, como lo estamos haciendo hoy, de discutir los problemas de servicios públicos, de salud, de falta de alimentos, de inflación, de corrupción que hay acá en nuestra Venezuela. Pero nos tropezamos con otra gran verdad, queridos hermanos, y es que nosotros, por supuesto, y lo pongo como propuesta, debemos citar acá al señor ministro del Poder Popular de Ecosocialismo y Agua para que venga a hablarnos sobre la verdad y hablarnos de cuáles son las soluciones que tiene para ese problema. Dirán algunos, caramba, pero es que no va a venir. Si no viene, esa es su responsabilidad, nosotros cumplimos con la nuestra. Y si hay que darle un voto de censura, se lo damos, y si no lo destituyen, pues que no lo destituyan, pero nosotros cumplimos con nuestra responsabilidad. ¿Y con qué nos estamos tropezando cuando les estoy diciendo esto, mis hermanos? Nos estamos tropezando con la mayor de las verdades. Y es aquí donde desde el corazón les pido a todos mis hermanos diputados y les pido a todos los venezolanos. Nosotros estamos obligados a entendernos. Nosotros estamos obligados a salir a buscar todas las voluntades, a realzar esfuerzos para construir un frente tan amplio, pero tan amplio, que ocupe a quienes quieren votar y a quienes no quieren votar, y que logremos que Maduro dé unas elecciones en Venezuela
transparentes para derrotarlo, y solo así y únicamente así Venezuela podrá empezar a cambiar y veremos soluciones a los problemas. Antes es estéril pretender que se van a resolver. Que Dios bendiga a Venezuela. Y es la hora y el momento de los hombres y las mujeres. Vamos, caramba, no nos quedemos en la casa. Salgamos a darle valor a los venezolanos, a que todos entendamos que es ahora. ¿Saben? No es verdad que el de al lado está equivocado. Lo que sí es cierto es que todos hacemos falta. Se lo dejo como reflexión. Gracias, diputado Ilidio Abreu. Para cerrar este debate tiene la palabra el diputado Américo de Gracia. Buenas tardes, colegas diputados, ciudadano presidente, directiva de la Asamblea Nacional. Curiosamente, en el Plan de la Patria hay un capítulo titulado Salvar al planeta. Una de las grandes misiones del Plan de la Patria es salvar el planeta. Justamente uno de los elementos que da pie para que este planeta no se salve y fuesen un poco más modestos y por lo menos pensaran en salvar a los venezolanos, que ya sería una tarea bastante difícil a estas alturas del juego, porque aquí estamos hablando de la crisis del agua, pero aquí hay crisis de seguridad, hay crisis en las cárceles, hay crisis de comida, hay crisis de medicamentos, hay crisis de hospitales, hay crisis de enfermedades de todo tipo, hay crisis económica, hay crisis de todo género. Pero hay tres elementos que incluso en este tema del agua son bien importantes. Una, y que son los que han acarreado toda esta inmensa tragedia que ha ocasionado en materia de agua. Una es que eliminaron el plan rector o el ministerio rector que se supone tenía que manejar el tema de las aguas en el país, el plan de agua en el país, que es el Ministerio del Ambiente, creado oportunamente de manera revolucionaria y nos graduamos como venezolanos de tener el primer Ministerio del Ambiente en América, y que sin embargo estos lo desaparecieron de un solo plumazo. Dos, el hecho de crear ese monstruo que hoy carcome no solamente a Guayana, sino buena parte del país, y cuidado, no exagero, del mundo, logrando contaminar una extensión de terreno y de territorio mucho más grande que la República de Panamá, de Cuba o de Portugal, como es el arco minero. Y tres, el tercer elemento que obviamente afecta para no poder resolver el tema del agua es el caso que tiene que ver con la corrupción. Acaba de señalar nuestro colega diputado Julio Montoya en sus investigaciones que adelanta lo que ocurrió en Andorra, y que un solo elemento tenga en sus cuentas personales 2.000 millones de dólares nos da una idea de quién puede financiar la falta de agua en Venezuela y que le pueda llegar a todos y cada uno de los venezolanos por grifería y poder resolver una de las grandes causantes de las enfermedades y de las tragedias que afecta a los venezolanos. Por eso, huelga decir que en todo el territorio nacional hay problemas de agua, desde el Zulia hasta el estado Bolívar, en el delta que se cruza el Orinoco, en cada rincón de ese territorio del Tano, en ese territorio, en ese estado, hay problemas de acueducto. En Guayana creo que es la mejor vitrina de la tragedia que vive el estado Bolívar. De los 11 municipios no hay un solo municipio que tenga agua en estos momentos, y eso provoca, por supuesto, la desesperación de la gente. Sin ánimo de extenderme, creo pues oportuno que le demos el apoyo al acuerdo presentado por el diputado Parra y la Comisión de Ambiente para que podamos incluso levantar la voz desde la Asamblea Nacional y poder
justamente precisar que este tema del agua requiere voluntad política y no, yo creo que nadie en Venezuela le cabe la menor duda de que para resolver el problema del agua, la crisis del agua, como cualquier otra crisis que afecta a los venezolanos en este momento, hay que salir del gobierno de Maduro. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias al diputado Américo de Gracia. Hay un proyecto de acuerdo consignado en Secretaría, pero antes de someterlo a consideración, quiero dar una información a la plenaria y a la opinión pública nacional sobre un hecho trascendente que tiene que ver con las reservas de agua y con el combate, pues, a todo lo que tiene que, con lo que hay que luchar en función del equilibrio ecológico. Recientemente designamos a nuestros representantes en el Parlamento Amazónico y creo que los integrantes de ese Parlamento, junto con los miembros de la Comisión de Ambiente, Permanente de Ambiente, deben tratar de unir esfuerzos en función de luchar por este tema de tanta importancia humana como es el tema del suministro de agua potable, como por la preservación de las fuentes de agua. Tenemos la información directa desde la Iglesia venezolana de que el próximo año Su Santidad, el Papa Francisco, va a convocar un sínodo sobre la Amazonia. La Amazonia es la mayor fuente de agua, de reserva de agua del mundo, que tiene bosques que son la mayor contribución al combate del efecto invernadero y todo lo que eso significa para la humanidad. Creo que junto con planteamientos tan concretos y tan oportunos como los hechos por el diputado Luis Silva en el caso del Estado Bolívar y Américo de Gracia, es importante que tanto los colegas que forman parte del Parlamento Amazónico como quienes tienen en la Comisión Permanente del Ambiente la preocupación por este tema, empezando por su presidente, el diputado Luis Parra, se entiendan, se pongan de acuerdo para trabajar juntos con quienes nos representan en el Parlamento Amazónico, porque fíjense ustedes que Su Santidad ha considerado tan importante para la humanidad la preservación de la fuente de agua que contiene la Amazonia, de la cual somos parte, y la importancia de la presencia de esos bosques para combatir el efecto invernadero, que va a convocar un sínodo el próximo año con ese objeto. Y creo que aparte de plantear los temas concretos de la falta de agua, de todo lo que aquí se ha denunciado con mucha propiedad en relación al servicio de agua, debemos también incorporarnos a la organización de ese sínodo para plantear, ya desde el punto de vista general, la defensa de la Amazonia, en lo cual pues el Estado Bolívar tiene una palabra muy importante que decir. Quería pues dar esta información que creo que es trascendente dentro del tema que estamos tratando. Señor secretario, sírvase a leer el acuerdo que reposa en Secretaría. Gracias, presidente. Proyecto de acuerdo. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, como vocera del pueblo libre, soberano y democrático, acuerdo con ocasión a celebrarse el 22 de marzo, el Día Mundial del Agua. Considerando que el día 22 de marzo de cada año ha sido declarado por la Organización de Naciones Unidas como Día Mundial del Agua, con la intención de que los ciudadanos de todos los países del mundo y sus respectivos gobiernos reflexionen sobre la importancia del agua como un elemento esencial del desarrollo sostenible y de los recursos hídricos, que juegan un papel clave en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental. Considerando el artículo 304 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que todas las aguas son bienes del dominio público de la nación, insustituibles para la vida y el desarrollo, por lo que el Estado está obligado a garantizar la protección, aprovechamiento y recuperación de las aguas, tanto superficiales como subterráneas, a fin de satisfacer las necesidades humanas, ecológicas y la demanda generada por los procesos productivos del país. Considerando que nuestro texto constitucional y diversos acuerdos internacionales han consagrado como un derecho humano fundamental el acceso al agua, pues este recurso natural constituye un bien jurídico ambiental esencial para la vida y para el desarrollo de nuestro país, razón por la cual el Estado venezolano está obligado a la definición y ejecución de políticas públicas orientadas a la conservación de las fuentes de agua,
a la cuenca hidrográfica como unidad territorial básica para la gestión, estudio y protección de los recursos hídricos. Considerando que el país sufre actualmente una grave situación de abastecimiento de agua y de manera irresponsable, desconociendo el fenómeno, el Gobierno Nacional atribuye al cambio climático toda la problemática del agua del país, lo que permite concluir que no existe una política pública coherente, eficaz y eficiente en materia de gestión integral de las aguas que incluya los fenómenos climáticos cíclicos que se repiten en el tiempo para concretar planes y programas capaces de minimizar los efectos adversos de tales fenómenos. Considerando que durante los últimos años no se han realizado inversiones en obras de infraestructura y mantenimiento a las instalaciones dirigidas a la captación, almacenamiento, potabilización, distribución, tratamiento y disposición final del agua, orientadas a la satisfacción de los requerimientos del desarrollo. Considerando que la grave situación que padece el país desde hace varios años en materia de deficiencia en el suministro de energía eléctrica, además de reflejar la ausencia de una política pública en materia de inversiones en dicho sector, revela la inoperancia de las políticas públicas en el manejo y conservación de las cuencas que surten las más importantes presas hidroeléctricas del país, afectadas por ocupaciones ilegales que en muchos casos el mismo Estado ha permitido y propiciado en espacios a los que la Administración le ha adjudicado un fin de protección ambiental, lesionando de esa manera elementos vinculados con la producción de agua y comprometiendo el ciclo hidrológico. Considerando que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela decretó la afectación de una extensa porción del territorio nacional en el que se incluyen áreas bajo régimen de administración especial ubicadas al sur del río Orinoco como zona de desarrollo estratégico nacional, Arco Minero del Orinoco, territorio en el que yacen las riquezas más grandes e importantes de Venezuela, con el propósito de otorgar concesiones y contratos de interés público nacional para la exploración, explotación y procesamiento de recursos minerales estratégicos, cuyas técnicas y sustancias contaminantes utilizadas para desarrollar la actividad minera está ocasionando importantes daños al ambiente y a todas las comunidades cercanas, entre las cuales se destaca la contaminación de las aguas, violando la obligación constitucional del Estado de garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación en el que el agua debe ser especialmente protegida. Acuerda, primero, exhortar al Ejecutivo Nacional por órgano del Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Agua que diseñe y defina una política pública en el ámbito de la conservación de cuencas, capaz de garantizar las fases del ciclo hidrológico y satisfacer las exigencias de agua con el objeto de contribuir con el desarrollo sustentable del país y así garantizar el derecho humano a todos los habitantes del país de tener acceso a esta. Segundo, exhortar al Ejecutivo Nacional a ejecutar un ambicioso plan de inversión en infraestructura destinado a garantizar el abastecimiento de agua a todas las regiones del país acorde con las necesidades y metas de desarrollo. Tercero, solicitar al Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas el diseño de planes maestros de control y manejo de calidad de las aguas en función de las cuencas y regiones hidrográficas a nivel nacional a fin de mejorar la calidad de las aguas que consume la población. Cuarto, exhortar al Ejecutivo Nacional a que informe detalladamente a la Asamblea Nacional sobre los planes y programas diseñados para ser aplicados en la denominada Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero, dirigidos a la mitigación y recuperación de las áreas afectadas por la actividad minera, así como los mecanismos implantados en el área con el propósito de impedir los efectos adversos al ambiente y a la salud de la población, derivados de la utilización de mercurio, cianuro y otras sustancias asociadas a la explotación minera. Quinto, exhortar a la Fiscalía General de la República a iniciar las investigaciones a que hubiere lugar con el objeto de determinar tanto la calidad del agua como la problemática en su distribución a los hogares venezolanos, estableciendo las responsabilidades del caso. Sexto, dar publicidad al presente acuerdo, dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas a los 10 días del mes de abril de 2018, año 207 de la Independencia, 159 de la Federación, Omar Barbosa, presidente, Julio César Reyes, primer vicepresidente, Alfonso Marquina, segundo vicepresidente, Negal Morales, secretario, José Luis Cartaya, subsecretario. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el acuerdo leído por secretaría, los ciudadanos diputados y diputadas que estén de acuerdo con su contenido, a favor expresado.